Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy, que es los métodos de separación de mezclas. Hasta ahora estuvimos trabajando los sistemas materiales y sabemos que un sistema material puede estar compuesto por un solo componente o por varios. Cuando un sistema material está compuesto por varios componentes, estos componentes se pueden separar de la mezcla. Sabemos que si un sistema material está formado por más de un elemento, decimos que es una mezcla. No importa si se visualizan de manera diferente, como en el sistema heterogéneo, o si solamente distingo una fase, como en el sistema homogéneo. Pero siempre que tengan más de un elemento, digo que es una mezcla. Cuando yo tengo una mezcla, esta mezcla se puede separar, es decir, que puedo obtener nuevamente por separado cada uno de los elementos que lo componen. Para esto se utilizan diferentes técnicas llamadas métodos de separación de mezclas. Ese es el título que van a poner en el día de hoy, métodos de separación de mezclas. En una mezcla heterogénea, los métodos quizás resultan más sencillos porque en la mezcla heterogénea yo tengo la posibilidad de poder observar, en su mayoría, las diferentes fases que conforman el sistema. Y quizás es más fácil de identificar qué es lo que tengo que separar. En las mezclas homogéneas se usan procedimientos de fraccionamiento, que es lo que va a permitir poder separar a cada componente que compone esa mezcla homogénea. Vamos a ver algunos ejemplos. En una mezcla heterogénea grosera, es decir, que yo puedo identificar a simple vista las diferentes partes que componen al sistema y también puedo identificar sus componentes, existen diferentes técnicas que quizás nosotros utilizamos a diario, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo tuviese un plato en el que tengo harina, clavos, piedras y fideos. Harina, clavo, piedras y fideos. Lo miro, está todo mezclado en un mismo plato. ¿Cómo hago para separar las diferentes partes que tiene ese sistema material? Bueno, lo más conveniente siempre es empezar por lo que sea de mayor tamaño. En este caso yo voy a poder observar a simple vista que las piedras son de mayor tamaño y son fáciles de poder agarrar. Entonces las puedo ir separando una por una, ya sea utilizando mis propios dedos o ya sea utilizando una pinza con la cual las puedo ir agarrando para sacarla de ese sistema material. Ese es un método que se llama tría. La tría me permite ir separando porciones grandes que yo pueda observar a simple vista y que sean sólidas para poder agarrarla, y la puedo hacer con la mano o utilizando una pinza. Separé de mi sistema material las piedras, me quedó la harina, los clavos y los fideos. ¿Qué es lo que sigue en tamaño considerado? Depende de los fideos o los clavos. Vamos a pasar a separar los clavos. ¿Cómo puedo hacer para separar los clavos? Bueno, puedo hacer como hice con las piedras, si los clavos son grandes, y si los clavos son más pequeños, podría utilizar un método de separación que se llama imantación. La imantación, como la palabra lo dice, nos permite separar un sólido que tenga propiedades magnéticas de otro sólido que no las tenga. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando un imán. Cuando yo pase el imán cerca del plato donde está la mezcla de harinas, fideos y clavos, de esos tres elementos lo único que tiene propiedades magnéticas es el clavo. Y cuando yo pase el imán por esa mezcla, los clavos simplemente se van a pegar al imán y voy a lograr separarlo de la mezcla. Y así también me aseguro de que no me quede ningún clavo debajo de la harina que no haya visto. Al pasar el imán, todos los clavos van a ser atraídos hacia él. De esa forma puedo separar ya los clavos de la mezcla. Me quedó harina y fideos. ¿Cómo puedo hacer para separarlos y no repetir ninguna de las técnicas que utilicé? Bueno, una técnica muy común y muy conocida es la tamización. La tamización se utiliza para separar dos sólidos que tengan diferente tamaño. Consiste en un tamiz, que sería un colador, ¿sí? Y en ese tamiz
volcamos toda la mezcla, lo movemos un poco al tamiz o colador y simplemente lo que tenga tamaño más pequeño va a pasar hacia abajo y lo que tenga tamaño más grande va a quedar sobre el tamiz. De esta forma pude separar cada uno de los componentes que formaban mi mezcla. En este caso fue una mezcla heterogénea, yo podía observarlos a simple vista las distintas fases que contenía el sistema y también los distintos componentes que los formaban. Este método lo pueden utilizar también en sus casas utilizando un colador, que es lo mismo. Si yo en el colador pongo dos sólidos de distinto tamaño, obviamente que el sólido más pequeño sea más chiquito que los agujeritos del colador y pueda pasar, al moverlo, al tamizarlo, yo voy a lograr separar que lo chiquito pase y que lo grande quede arriba. También existen formas de separar un sólido de un líquido, siempre y cuando este sólido no se disuelva en el líquido, porque estamos hablando todavía de mezclas heterogéneas. Si el sólido se disuelve, ya sería una mezcla homogénea. Por ejemplo, imagínense que quiero preparar un mate cocido y me quedé sin saquitos de mate cocido. Bueno, lo hago como se hacía antes, yerba y agua. Mezclo la yerba y el agua. Quiero tomar el mate cocido, pero no quiero tomar la yerba. ¿Cómo hago para separar ese sólido que no se disolvió de ese líquido? Simplemente uso un filtro. Y acá utilizamos una técnica que se llama filtración. El filtro puede ser de tela, puede ser de papel, como en el caso de los que se usan para el café. Es una materia que tiene pequeños poros muy pequeños que solamente deja que filtre un líquido y todo lo sólido quede retenido. Entonces, si yo tengo la mezcla de mate cocido casero con yerba y agua, simplemente lo paso por el filtro y voy a ver que las partículas sólidas fueron retenidas en el filtro y hacia abajo pasó solamente el líquido. Esa es otra forma de separar las mezclas. Si hablamos de mezclas homogéneas, es decir, que no se logran distinguir a simple vista, que las fases se mezclan perfectamente, también contamos con diferentes técnicas. La más habitual es la técnica de la evaporación. ¿Cómo se hace la técnica de evaporación? Simplemente conociendo el punto en el que cada uno de los elementos que componen ese material cambia del estado líquido al estado gaseoso, es decir, su punto de ebullición. Por ejemplo, en el agua el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el agua alcanza los 100 grados centígrados comienza a hervir. ¿Y ese hervir qué significa? Que empieza a salir humo. Ese salir humo quiere decir que el agua que yo tenía en estado líquido se está transformando al estado gaseoso. Hay un pasaje y un cambio de estado. Ese es el punto de ebullición. En el agua, que siempre es la sustancia que se usa como referencia, el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Es decir, que a los 100 grados el agua empieza a hervir y se empieza a cambiar del estado líquido al gaseoso. Si yo tuviese, por ejemplo, una mezcla de agua y alcohol, ¿es una mezcla? Sí. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes, el agua y el alcohol. ¿Es una mezcla heterogénea? No. El agua y el alcohol se unen perfectamente de tal forma que yo no logro distinguir qué parte es el alcohol y qué parte es el agua. Conforman una mezcla homogénea. Es decir, que al observarlo voy a ver solamente una fase. ¿Cómo hago para separar el agua y el alcohol que mezclé en un vaso? Quiero volver a tener agua por separado y el alcohol. Difícil, ¿no? Bueno, más o menos. Para esto se necesita por lo menos un termómetro especial para estos casos y la técnica que utilizamos, como ya les dije, es la evaporación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, conociendo los puntos de ebullición de cada material. Dijimos que el del agua es de 100 grados centígrados. El del alcohol es de 80 grados centígrados. Entonces simplemente se pone a hervir la mezcla que se tiene y con un termómetro se va midiendo la temperatura que está teniendo esa mezcla. Cuando empieza a salir el primer humo, seguramente voy a notar que está a 80 grados centígrados. ¿Cuál era el material que comenzaba a cambiarse de estado a los 80 grados? El alcohol.
Entonces yo sé que a esos 80 grados lo que se está evaporando es el alcohol. Estoy sacando el alcohol de toda esa mezcla. Ese alcohol se puede contener en recipientes como balones, ¿sí? Diferentes recipientes que se usan en los laboratorios para encerrar ese vapor y que ese vapor después se vuelva a enfriar y se haga nuevamente un líquido por el pasaje de estado de la condensación. Como yo les di la otra vez el ejemplo de cuando se empañan los vidrios de un auto. Yo largo mi aliento que está en estado gaseoso, mi aliento tiene una temperatura tibia, cuando choca con el vidrio del auto que está muy frío, por eso esto pasa solamente en invierno, cuando choca ese gas calentito que salió de mi cuerpo a los vidrios del auto que están muy fríos, se cambia de estado y empieza a chorrear en forma de agua. Ese es el proceso de condensación. Lo mismo se puede hacer cuando estoy haciendo una separación de una mezcla homogénea. Ese humo que se está evaporando, yo lo contengo en un recipiente muy frío y me permite que se produzca la condensación y lo vuelva a tener en estado líquido. Entonces, de esta forma, yo saco el alcohol de la mezcla, lo vuelvo a atrapar y lo vuelvo a contener y solamente me queda en el recipiente el agua, que yo sé que me va a hervir recién a los 100 grados centígrados. Así que todo lo que se está evaporando en ese momento de 80 grados todavía no es el agua, sino que solamente es el alcohol. Otras cosas que se pueden separar son, por ejemplo, dos líquidos, pero dos líquidos que sean no miscibles, no como en el caso del agua y el alcohol que se mezclan perfectamente, sino dos líquidos que no se mezclan. ¿Cuál es el ejemplo más común? El agua y el aceite. Si yo quiero mezclar agua y aceite, no se mezclan. ¿Por qué no se mezclan? Porque tienen diferentes densidades. El agua y el aceite tienen moléculas diferentes. Unas son polares y otras son no polares. Esto lo que hace es que el aceite sea menos denso. Es decir, que si yo tengo la misma cantidad de aceite y de agua, el aceite sea más liviano. Eso es lo que a mí me permite que el aceite flote cuando lo uno con el agua. No se mezclan porque sus densidades son diferentes. El agua es más denso, entonces va hasta el fondo, y el aceite es menos denso y se queda en la superficie sobre el agua. ¿Cómo hago si quiero separar un sistema material compuesto por agua y aceite? Es difícil. Pero al no mezclarse se puede hacer con un método que se llama decantación. La decantación utiliza un balón, una ampolla de decantación, que es un círculo de vidrio, en donde se va a poner la mezcla de agua y aceite. Debajo, esta ampolla de decantación tiene una especie de llave, ¿sí? Es como si fuese una canillita. Entonces, al no juntarse el agua y el aceite, el agua es lo que queda más abajo y el aceite más arriba. Yo simplemente para separarlos voy a abrir esa canillita de la ampolla de decantación y va a empezar a salir el agua, porque es lo que yo tenía debajo. Lo guardo en un recipiente que yo puedo tener debajo de la canillita y cuando yo veo que el agua está bajando y que ya está llegando el aceite, cierro la canilla. Y de esa forma me quedó el agua en el recipiente que yo lo contuve abajo de la ampolla y el aceite guardado en la ampolla de decantación. Esta es una forma fácil que también uno lo puede hacer en su casa si desea separar una mezcla de agua y aceite. Funciona como si fuese un dispenser de agua, un recipiente grande donde está la mezcla, una llave o canillita que me va a permitir poder sacar primero lo más denso y que me quede en el recipiente el líquido menos denso. Bueno, esta es una introducción del tema que vamos a ver, es una simple explicación para que entiendan y a continuación yo les voy a pasar las actividades, las van a realizar con el libro que ya tienen, el libro de Ciencias Naturales, así que les voy a pasar todo anotadito las actividades que van a realizar y las páginas del libro que van a utilizar. Cualquier cosita me consultan, los extraño, espero verlos pronto, cuídense y nos estamos viendo el próximo lunes. Chao.